seguridad. Amén. Vamos a orar porque no cierras tus ojos ahí donde estás. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Dios ha sido fiel, Dios nos ha permitido estar nuevamente aquí en su casa. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias. Gracias, Jesús, por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Gracias por su amor, Señor, porque su amor es el que nos sostiene, Señor, el que nos levanta, Dios. Padre, yo pongo en sus manos esta predicación, Señor, este tiempo de su palabra, Señor, de ese alimento, Señor, para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Tome control de los niños, los jóvenes, Señor, los adolescentes, Padre, que la palabra, Señor, penetre hasta el alma, Señor, hasta las coyunturas, Padre, hasta los tuétanos, Señor, sea impregnada su palabra, Señor, en cada uno de los que están en este lugar. Espíritu Santo, le damos toda la libertad para que usted obre como usted quiera. Dile, Espíritu Santo, dilo fuerte, dile, Espíritu Santo, le damos toda la libertad en esta mañana para que usted se mueva como usted quiera en mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Amén. Dios está obrando, dice la alabanza. Aunque no lo veamos, Dios está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios está obrando en nuestras vidas. Los niños pueden salir, van a tener su clase aquí en la bodega. Los niños de 6 a qué? A 10. 12, ok. Tienen su clase especial, más acorde a ellos. Ok. Yo estoy contento porque sé que Dios es fiel y aún en medio de una pandemia Dios no nos ha dejado. Amén. Amén. Hemos tenido alimento, hemos tenido salud y hemos podido tener los servicios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este tema Dios me había estado hablando días atrás o hace unas semanas. Dios me estaba hablando acerca de esto y no solamente a mí, sino a través de varias personas, ¿sí? Y se me hizo algo importante en medio de toda esta situación que estamos viviendo y todo lo que quizás vaya a venir, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros vivamos en temor, ¿sí? El tema de hoy se llama el temor. Amén. ¿Cuántos de aquí están viviendo en temor? Amén. A lo mejor tú no lo sabes, a lo mejor no te has dado cuenta, pero muchos están viviendo en temor. Y el diablo eso quiere traer al mundo, meter en temor a las personas. Ese es uno de los trabajos que él hace. Pero podemos estar caminando o estar viviendo en temor, y aún desde la infancia, desde la niñez, a lo mejor casi desde que nacimos. ¿Por qué? Porque el bebé, aún cuando está en el vientre de la madre, siente el rechazo de la madre cuando la madre no lo acepta, o los papás sienten el rechazo, y ahí viene el temor. Desde el vientre viene el temor en el bebé. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que vivamos en temor, ¿sí? Vamos a la palabra de Dios en Génesis 27. En Génesis 27, ahora no tenemos el proyector, así que vamos a usar nuestras Biblias electrónicas. Los que tengan Biblia, vamos a utilizarla porque vamos a escudriñar la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia, escudriñar la palabra porque ahí está la vida eterna. Así de que vamos a leer la Biblia. Amén. Vamos a leer un poquito. Vamos al libro de Génesis 27. Dice en el versículo 1, vamos a estudiar un poquito la vida de Jacob. ¿Cuántos saben quién es Jacob? Amén. Vamos a estudiar un poquito la historia de él.
Vamos a ver cómo Jacob, en medio del temor, en medio de la angustia, en medio de todo lo que él vivió, cometió muchos errores. Errores que, pues, en cierto modo lo beneficiaron a él, pero dañaron a muchas personas. Trajo muchos problemas. Dice en Génesis 27:1, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos oscurecieron de vista, dice que llamó a Esaú. Isaac es el primogénito de Abraham, ¿sí? ¿Cuántos saben la historia de Abraham? Padre Abraham está desde la escuela dominical de niños nos enseñaron, ¿verdad? Padre Abraham, padre de la fe. Entonces Abraham tuvo a Isaac, y Isaac tuvo a Esaú y a Jacob. Fueron sus dos hijos. Isaac era la promesa de parte de Dios en Abraham, ¿sí? Dios le había dicho a Abraham: multiplicaré tu descendencia como la arena del mar. Amén. Pero la promesa estaba en Isaac, no en Abraham, porque Abraham dice que ya era viejo cuando tuvo a Isaac. Entonces Isaac era la promesa para Abraham de su descendencia. Amén. Antes se utilizaba mucho eso de la descendencia de los hijos, por eso las familias eran muy grandes, 15, 20, muchísimos hijos tenían en aquel tiempo, porque era importante la descendencia. Entre más hijos, más descendencia, y eso era importante en aquellos tiempos. Ahorita no nos interesa nada de eso, ¿eh? Uno y si acaso un hijo o dos máximo. Pero con Dios no era así. Dios quería darle a Abraham una descendencia, dice, como la arena del mar. O sea, iba a tener muchos hijos. Pero la promesa estaba en Isaac. Amén. Entonces Isaac dice que ya estaba viejo y sus ojos oscurecieron, ya estaba ciego, ya no veía. Dice: y llamó a Esaú, su hijo, al mayor, y le dijo, mi hijo. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Dice: toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y cógeme caza. O sea, ve a cazar, tráeme algo. Dice: y hazme un guisado como yo amo, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma antes de que muera. Amén. Lo que Isaac le estaba diciendo a Esaú era que él lo iba a bendecir, ¿sí? Y la bendición de Abraham, que había pasado a Isaac, ahora iba a pasar a Esaú, a su primogénito. Amén. Esta promesa que Dios había hecho a Abraham, dice, las promesas del Mesías y de la tierra de Canaán habían pasado a Isaac, que ya era de 135 años. Su hijo era de 75 años cuando lo llamó, ¿sí? Entonces las promesas que Dios le había hecho a Abraham ahora estaban en Isaac, pero esas promesas iban a pasar a Esaú, ¿sí? No era cualquier cosa, era una bendición tremenda, era como una herencia en lo material, pero más en lo espiritual, ¿sí? Porque era la promesa de parte de Dios hacia ellos, que se iba a cumplir en ellos. Entonces era una bendición tremenda la que Esaú iba a recibir. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esta historia? Le dijo Isaac, dice: hazme un guisado como yo amo y tráemelo para comer y para bendecirte. Isaac quería derramar esa bendición, decirle: tú vas a ser el próximo heredero, para ti van a ser las promesas, todo lo que yo tengo, todo lo que Dios me ha dado, las promesas de Dios yo las voy a derramar sobre ti, porque eres el primogénito. Pero a veces las mamás interfieren. ¿Por qué? Porque mi hijo, el chiquiadito, pues ¿cómo? Va a quedar fuera de eso. ¿Ven? Jacob era el segundo. Jacob no era el primogénito. La bendición no era para Jacob, era para Esaú.
Pero dice en el versículo 5, dice: y Rebeca oyó cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para coger la caza que había de traer. En el versículo 6 dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme guisado para comer, y entonces yo te bendiga delante del Señor antes de que muera. Amén. Isaac sabía que sus días estaban contados, pero no quería morir sin antes dejar la herencia, el legado. Amén. Qué bonito poder dar un legado a nuestros hijos, poder dar una herencia, ¿no? Porque no solamente es lo material. Qué bueno que tengamos para decir: mi hijo, te heredo estas 3, 4 casas, estos 5 negocios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la bendición espiritual, el legado que nosotros podamos dar a nuestros hijos. Porque mayor es la bendición espiritual que lo material, ¿sí o no? Podemos tener 10 casas, pero estar lejos de Dios. Entonces la bendición espiritual era mayor, y era una herencia tremenda la que estaba en juego. Amén. Entonces Rebeca se adelantó. Dice: ahora pues, mi hijo, escucha mi voz en lo que te mando. Dice: ve al ganado y toma de ahí 2 cabritos, guísalos para tu padre como él ama, y tú los llevarás a tu padre para que te bendiga antes de que muera. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo hombre sin pelos. Rebeca le estaba diciendo: adelántate antes que este llegue, porque tu papá va a bendecir. Pero como era ciego, ellos estaban usurpando un lugar, estaban engañando a Isaac. ¿Por qué? Porque la mamá Rebeca no quería que su hijo mayor fuera bendecido. Ella quería que el menor recibiera la bendición. Pero estaban mintiendo, estaban engañando, estaban jugando con algo que no deberían. Amén. Porque la mamá estaba tratando de engañar a su esposo y queriendo usurpar, o que Jacob usurpara el lugar de su hermano. Ahí vemos el temor. ¿Qué había en ella? Inseguridad. ¿Qué había en ella? Temor. Ella no tenía paz. Ella pensaba que si su hijo Esaú recibía la bendición, a lo mejor ella quedaba fuera, o a lo mejor no iba a ser bendecida. Pero la bendición les iba a alcanzar a todos, porque no era una pequeña bendición, era la promesa de parte de Dios para ellos. Y Dios dice que no retarda sus promesas, así como algunos la tienen por tardanza. Dios no retarda la promesa. Las promesas de Dios van a llegar y se van a cumplir. Pero nosotros no podemos ser usurpadores y querer ocupar un lugar que no nos corresponde. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Porque si nosotros somos usurpadores, eso quiere decir que hay temor en nosotros. Tenemos temor de no recibir. Tenemos temor de no alcanzar. Tenemos temor del presente, del pasado y del futuro. ¿Sí? Si yo digo mi vida está en las manos de Dios, yo tengo que caminar confiado. ¿A quién temeré? ¿Sí? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Yo no voy a anhelar un lugar, o voy a estar codiciando un lugar que no me corresponde. ¿Por qué? Porque ahí yo estaría usurpando algo que no se me ha delegado a mí, que no es para mí. ¿Sí? La palabra Jacob significa usurpador, pero realmente la mamá fue la que lo llevó a ese problema. ¿Sí? Yo no entiendo cómo una mamá puede tener esa mentalidad si los dos eran sus hijos. Si el primogénito, el mayor, el primer hijo nacido, era el que iba a recibir la bendición. Eso se usaba, no sé si todavía se usa, pero eso se usaba en aquellos tiempos. El primogénito era algo importante, era el primer hijo.
varón tenía que ser varón, porque si nacía mujer no entraba al baile, tenía que ser hombre, primogénito, ¿sí? En aquellos tiempos los varones eran los que contaban. Cuando hacían el censo decían 500 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando fue Jesús, repartió los panes, hizo el milagro de la multiplicación, dice que como 5,000 hombres, pero sin contar mujeres y niños, ¿sí? O sea, no se contaban, no es que no valieran, simplemente no entraban en la repartición, ¿sí? Entonces tenía que ser el primero varón. Yo no entiendo por qué esa parte, ¿no? Podía bendecir a los dos, pero así era. El primogénito ocupaba el lugar del rey, el primogénito ocupaba el lugar del padre, la bendición del padre, y no era cualquier cosa. Pero ¿por qué Rebeca estaba queriendo que su hijo Jacob usurpara ese lugar? ¿Por qué? Ustedes mamás, ¿por qué? Había más amor hacia Jacob, quería protegerlo, quería ella bendecirlo, quería ella que su hijo fuera exaltado. ¿Pero por qué? Si ella sabía que el primogénito era el heredero, era el que iba a tomar el trono, era el que iba a reinar, o iba a ir adelante de ellos, de la familia. ¿Por qué? Esa pregunta me la hago yo, o más bien se las hago a las mujeres. ¿Por qué una madre puede tomar esa decisión o hacerle daño porque le está haciendo daño a su otro hijo, ¿sí o no? Yo, mi única razonamiento es el temor que había en ella. La inseguridad es temor. Si tú no tienes seguridad, tú siempre vas a caminar en temor. ¿Cuántos tienen seguridad de la salvación? Levanten la mano. 2,5, porque el último la levantó a penitas. O sea, los demás están caminando en temor, en inseguridad. No saben qué está pasando, no saben a dónde van, no saben de dónde vienen, no saben qué va a pasar. El temor nos invade, el temor nos absorbe, el temor opaca nuestra mente, opaca las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. La palabra temor significa espanto, miedo, temblor y terror. ¿Tienes temor, terror por el futuro? ¿Tienes temor por las cosas que vienen? ¿Tienes temor de ir a pedir trabajo? ¿Tienes temor de trabajar? ¿Tienes temor de estudiar? ¿Tienes temor de tener una novia? ¿Tienes temor de ir a la iglesia? O sea, para todo existe el temor. Es que yo no voy a la iglesia porque me da miedo, no me vayan a pegar ahí el COVID. Oye, pero pues pasamos 2 horas aquí y en la calle te pasas casi 12 horas diario y no te da miedo y andas sin cubrebocas, ¿verdad? No, es que en la iglesia me da miedo. El temor, existe el temor. ¿Por qué voy a temer si Dios conmigo? Hola, dile a tu compañero, hola, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No debe de existir el temor en nosotros. Debemos de hacer a un lado el temor y decir, yo sé a dónde voy, yo sé en quién he confiado, yo sé hacia dónde voy, ¿sí? Yo sé que mi Redentor vive, amén. Entonces tenemos que hacer a un lado el temor y empezar a caminar como Dios quiere que caminemos, amén. Entonces Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú, pues era una mujer poco confiable, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Y era la esposa de Isaac, o sea, era el jefe, o sea, era el chido, ¿no? El que estaba ahí de parte de Dios, que Dios le había dicho, tú vas a hacer. Ahora, cuando Dios bendijo a Abraham,
Dios le dijo: sal de tu casa y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Ahí viene con toda su gente. Ahí va al desierto con toda su gente. Y al rato allá se enfrentó con problemas, tuvieron que dividirse. Uno se fue para Sodoma, el otro se quedó acá y vinieron las broncas. ¿Por qué? Por la inseguridad, por el temor. No, me llevo a mi familia, no vaya a ser que allá nos salgan los zetas, ¿verdad? Ahí va el otro ya acompañado por el temor, ¿sí o no? Había temor, había inseguridad, pero era Dios el que estaba hablando. Si Dios te dice ahorita: sal de tu casa y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré, porque allá te bendeciré y tu descendencia será como la arena del mar. Mamá, vámonos, tráete a los chipayates, dile a mi papá que ya se venga, vámonos, toda la familia. Pero si le está diciendo: sal de tu casa y de tu parentela, o sea, ¿qué es parentela? Pues sí, ahí déjala, suegra, déjala ya, vete tú y tu esposa, ¿sí o no? Entonces, desde ahí, desde Abraham, ya venía la bronca, ya venía el temor en él, que le heredó a los demás. Y ahí vienen las broncas. Rebeca debió haber sido una mujer firme. ¿Por qué? Porque eran las promesas de Dios hacia sus hijos. La promesa ya la tenía Isaac. Esa promesa se iba a pasar de generación en generación en el primogénito. Pero ella estaba haciendo las cosas en sus fuerzas, en su amor, que de amor no tenía nada, porque le estaba haciendo daño al otro, al que verdaderamente era el heredero, ¿sí? Ella en su corazón, en sus fuerzas, dijo: no, espérame, ¿por qué a Esaú? ¿Por qué él va a ser el ganón? ¿Verdad? ¿Por qué él se va a llevar todo y aquí este pobre qué? Pues sí, pero para él era la promesa, y era Dios el que había dado la orden del primogénito, ¿sí o no? Y así estamos nosotros. ¿Por qué? Porque el temor nos absorbe, consciente e inconscientemente caminamos en temor y estamos caminando bajo temor. Hoy en día el diablo está poniendo temor en la gente. No salgas, no vayas, no hables, no digas, no platiques, no te muevas, no veas, no oigas. O sea, nos quieren como un robot. Ya no más falta que nos vengan y nos den cuerda, como un monito de cuerda, ¿no? Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros caminemos en libertad, seguros. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Ajá. Amén. Aparte, una sierva de Dios, ¿sí? Embajadores, somos embajadores de Cristo, somos los representantes de Dios en la tierra. Nosotros sí somos los representantes, ¿sí? Porque representamos a Cristo, no somos embajadores de Cristo. Tú y yo somos representantes de Dios, no somos cualquier cosa. Dice que nuestra ciudadanía es en el cielo. Somos extranjeros, somos peregrinos, no pertenecemos a este lugar. Nuestra ciudadanía es celestial. Tú y yo tenemos que vernos como turistas en este lugar, andar como turistas en este lugar. Yo no pertenezco a este lugar, mi ciudadanía es celestial. Yo solamente soy un embajador que estoy aquí representando a Cristo. Pero debemos de tener identidad. Si no tenemos identidad, nunca vamos a saber quiénes somos. ¿Quién eres? Sabe. ¿A qué vas a la iglesia? No sé. Entonces, ¿de qué sirve? Entonces debemos de tener identidad y saber hacia dónde vamos y qué debemos de hacer, cómo debemos de hacer las cosas, en orden. Amén. Porque dice la palabra de Dios que todo se haga con orden. Todo debe de estar bajo la voluntad de Dios. Yo no puedo usurpar un lugar que no me corresponde. ¿Por qué? Porque eso va a traer problemas
al reino de Dios, a la iglesia, a los hermanos, a la familia. No podemos romper el orden de Dios. ¿Y por qué rompemos el orden de Dios? Por el temor de quedar fuera, por el temor de que no me tomen en cuenta, por el temor de que, y si no, debemos de confiar en Dios. Lo que Dios te ha dado, nadie te lo va a quitar, nadie te lo puede quitar. Si Dios te ha dado un ministerio, tú tienes que esperar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que sus promesas no tardan, así como algunos las tienen por tardanza. Dios no tarda, pero si nosotros nos adelantamos al propósito o a los planes de Dios, nos adelantamos y las cosas no funcionan. Es que todo me sale mal. Ora, dile a Dios, es el tiempo que yo tengo que caminar, tengo que avanzar, tengo que esperar. Dice que Abraham era de 100 años, como 100 años cuando Dios lo llamó. Y Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. Pero él se llevó a la suegra, se llevó a los primos, a los tíos, se llevó a la parentela. No era la orden de Dios. Él ya era viejo. Y la promesa de Dios era darle descendencia. Y él dijo, bueno, ¿cómo voy a tener hijos? La esposa ya estaba vieja, 100 años. Era una viejita, ¿sí o no? Pero la promesa de Dios llegó a ellos, a esa edad. Y ellos le creyeron a Dios. Y la promesa de Dios se cumplió en Isaac. La promesa de Dios se estaba cumpliendo en Isaac. Pero las promesas de Dios no son para que nosotros nos olvidemos de ellas o las quebrantemos, ¿verdad? Sino son para que se cumplan y nosotros caminemos bajo esa promesa. Caminar en obediencia. Si tú tienes una promesa de parte de Dios, de un ministerio, ya sea pastoral, no sé, el ministerio que Dios tiene para ti, tienes que esperar y caminar en obediencia. No podemos jugar al Superman, ¿verdad? Yo puedo, y de obediencia, amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que caminar en la obediencia de parte de Dios para no ser usurpadores, no robar algo que a lo mejor en ese momento le pertenece a otro, ¿sí? Dice en el versículo 10, respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Le dijo Isaac a Jacob. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y come de mi casa para que me bendiga tu alma. ¿Sí? Jacob iba muy chido con la ropa de su hermano. Como su hermano Saúl era muy velludo, dice que le puso la piel de los cabritos en las manos para que cuando lo tocara pensara que era el otro, ¿no? ¿Hasta dónde llega la mentira? ¿Hasta dónde llega el temor? ¿Hasta dónde puede llegar nuestra necedad? ¿Sí o no? Llegar a ese punto, la mamá, o sea, ¿qué madre quiere hacerle daño a sus hijos? ¿Por qué no llevar el orden? ¿Verdad? Todos iban a ser bendecidos, nadie iba a quedar fuera, todos era una familia. La bendición estaba para todos. Pero el temor nos lleva a hacer cosas que no convienen. El temor nos lleva a robar. El temor nos lleva a mentir. El temor nos lleva a hacer muchas cosas. Hizo que se encontrara. Por eso no me gustan estas Biblias electrónicas. Se cambian. 25 dice, y dijo, acércate y come de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se acercó y comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. 27. Y él se llegó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, y dijo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido.
28, Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia del trigo y del mosto. Sírvante pueblos, que te sirvan los pueblos, le decía, y naciones, fíjate la bendición, que te sirvan los pueblos y las naciones, se inclinen ante ti, sé Señor de tus hermanos, se inclinen ellos ante ti, los hijos de tu madre. Dice, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que hubo Isaac acabado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob delante de Isaac, y entró Esaú su hermano. Acababa de terminar de bendecirlo y llega el otro. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde llega el temor? ¿Hasta dónde llega la mentira? Pues ¿para qué mentimos? ¿Para qué dejamos que el temor nos paralice y el temor nos lleve a hacer cosas que no convienen? ¿Para qué? ¿Para qué la mamá miente al esposo o miente a los hijos? ¿Para qué? Por temor. Es que para que tu papá no se vaya a enojar. Es que para que tu hermano no se enoje. No le digas que te compre unos tenis nuevos. Se va a dar cuenta, los va a ver. Entonces, ¿para qué el temor? ¿Sí o no? Entonces no podemos estar caminando en temor. Tenemos que quitarnos ese caparazón de temor y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Caminar en rectitud, caminar en obediencia. El temor nos puede llevar a hacer muchas cosas. El temor puede traer destrucción, puede traer muerte, puede traer enfermedades. En el trabajo donde yo estoy hay un hombre, hay como unas 20, 30 personas, es una oficina grande, y él siempre se acercaba a mí y me decía, esta bola de irresponsables. Le digo, ¿por qué? Nadie trae cubrebocas. Dice, tú eres el único. Y yo, no, le digo, pues sí, si no quieren ellos, pues es su bronca. Le digo, yo voy a tratar de protegerme, ¿no? No, dice, yo también. Yo nunca me quito el cubrebocas y siempre lo trae. Siempre trae su cubrebocas. Pero ¿qué pasa? Que este hombre caminó en temor y curiosamente le pegó el COVID. El único en la oficina le pegó el COVID a él. Y yo dije, ¿por qué él camina en temor? El temor va a traer hacia nosotros maldición. El temor, dice la palabra, que lo que temía me sobrevino, ¿sí? Lo que tú temes te va a sobrevenir. Si tú dices, me va a ir mal, te va a ir mal. Me voy a enfermar, te vas a enfermar. Me voy a casar, te vas a casar. Lo que tú temes te va a pasar, porque la Biblia lo dice, y lo que Dios dice en su palabra se cumple. Así es de que tienes que creer en la palabra de Dios. Dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Amén. Tú debes decir, yo no me voy a enfermar, a mí no me van a llegar las plagas, Dios me va a bendecir, yo voy a prosperar, mis hijos van a ser bendecidos, mi hijo ya no es un inútil, es un hombre de Dios, trabajador, fuerte, esforzado, valiente. Amén. Entonces tenemos que empezar a declarar bendición. ¿Para qué? Para echar fuera el temor de nuestros hogares, de nuestras vidas. Es que este bueno para nada, este no sirve para nada, ¿sí o no? ¿A cuántos los han maldecido de esa manera? Pero ¿qué estamos provocando en nuestros hogares? Temor. El pobre niño no sirve para nada, y desde pequeño ya lleva la mentalidad de que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los papás lo maldijeron desde pequeño, ya lo marcaron. Este no la va a hacer, este no la va a hacer. Apenas el niño sabe caminar y no, este no sirve para nada. Ya lo marcaron, ya le declararon su destino, ya le formaron su vida. ¿Por qué? Porque existe el temor en nuestras vidas. No hay seguridad. No tenemos la seguridad, no tenemos la confianza de decir, mis hijos van a ser los mejores.
van a ser empresarios, van a ser abogados, van a tener una maestría, un doctorado, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el temor existe en nosotros. El temor nos hace demasiado daño, pero no nos damos cuenta. Creemos que estamos caminando en obediencia, creemos que estamos haciendo las cosas bien y creemos que la vamos a librar y no la vamos a librar. ¿Por qué? Porque lejos de bendecir, maldecimos. Y es muy común que maldigamos. No, esta gente, no, mis vecinos, son los peores. No, hermano, usted no sabe. ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? Eso es caminar en temor. ¿Por qué tienes temor a tus vecinos? No deja, ciérrale la puerta. Ciérrale porque ahí están. No. Ellos se van a convertir a Cristo. Y pronto van a andar evangelizando. Y pronto van a ir conmigo a la iglesia. Y pronto van a estar. Amén. No debe de existir el temor en nosotros. No debe de existir esa maldición. Porque realmente es una maldición. El temor va a traer consecuencias. Lo que yo temía va a pasar. Ahí están los hijos, no buenos para nada. ¿Por qué? Porque así lo declaró los papás. Así lo declararon. Y ahí está el problema en la familia, ahí está el problema en los hijos. Y ahí está el problema en el ministerio. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios, caminamos en temor. Caminamos bajo esa nube de oscuridad que solamente trae tinieblas, no trae luz. Entonces tenemos que empezar a despojarnos de esa maldición. Amén. Dice en el versículo Génesis 32, 6, dice, después de que Jacob le había robado la bendición a su hermano Esaú, y no se la robó Jacob, ya vimos que fue por parte de la mamá. El problema fue la mamá. ¿Cuántas mamás hay aquí? Nunca vayan a hacer eso. Nunca vayan a tener un privilegiado. Los hijos se tienen que amar igual. ¿Amén? Si le compras tenis a uno, comprarle al otro. Y si no tienes, no le compres a ninguno. Pero ama a tus hijos, bendícelos, ayúdalos. Amén. No los maldigas, ayúdalos, bendícelos, dales lo que ellos necesitan. Génesis 32, que tengan Biblia, 32, 6, dice en el versículo 6, aquí está Jacob, dice, esta Biblia electrónica está muy trabajosa. Génesis 32, 6, es que se cambia sola. Génesis 32, se me cambió, y me fue el 33. Génesis 32, 6 dice, los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano a Esaú, dice, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor. Dile a tu compañero, gran temor. Gran temor. ¿Por qué Jacob tuvo temor? ¿Por qué? Porque era el usurpador, era el que le había robado todo, o sea, no era cualquier cosa. Dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Dice, y partió del pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 cuadrillas. Y dijo, si viene Esaú a una cuadrilla, la otra huya. El temor. Dice que dividió al pueblo, dividió los animales. Ustedes para allá y nosotros para acá. Estaba lleno de temor. El temor lo absorbió, ¿sí? Estaba lleno de temor, atemorizado. Dijo, si viene Saúl, una cuadrilla lo hiera y la otra huya, escape.
Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, el Señor que me diste, vuélveme a tu tierra y a tu natural, y yo te haré bien. Dice el versículo, dice: menor soy que todas las misericordias, que todas las verdades que has hecho con tu siervo, que con mi bordón pasa este Jordán ahora, y estoy sobre cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo que por ventura no venga y me hiera la madre con los hijos. Dice: y tú has dicho: yo te haré bien y pondré tu simiente con la arena del mar, que no se puede contar. Jacob estaba que no hallaba un lugar donde esconderse. Y dice más adelante, dice que empezó a luchar con un hombre, y él no se daba cuenta que era un ángel y estaba peleando con Dios. ¿Hasta dónde llega el temor? Que no te deja ver, que no te das cuenta de las cosas, no te das cuenta de la realidad. Tú puedes estar luchando con Dios en este momento y no te das cuenta. ¿Por qué? Por el temor, por la rebeldía, por la necedad. El temor trae rebeldía, ¿sí sabían? No, ¿yo por qué? Mándalo a él. ¿Yo por qué voy a la tienda? Ahí están los vagos, me dicen cosas. El temor, ¿verdad? El temor trae rebeldía. El temor nos saca de la bendición, no solamente de nuestros padres, sino de la bendición de Dios sobre nosotros. El temor siempre va a traer destrucción a nuestras vidas, y no podemos permitir que el temor invada nuestras vidas. Amén. Dice que el temor trae angustia, paraliza nuestras vidas. El temor trae esquizofrenia. ¿Sí lo sabías? ¿No? El temor trae locura. Hay gente que se imagina cosas por temor, ¿sí o no? Por temor la locura está sobre ellos. Se imaginan cosas por el temor. El temor también trae ceguera. No ves las cosas reales como son. El temor trae ceguera. El temor trae abandono. ¿Por qué? Porque te sientes solo. El temor te hace sentirte solo, abandonado, triste. El temor trae soledad. Estar rodeado de tu familia, de tus hijos, de mucha gente que te ama, y estás lleno de temor. Estás lleno de soledad, de tristeza, de amargura. El temor trae todas estas maldiciones a nuestra vida. La locura viene a través del temor. Es que siento que me andan siguiendo. ¿A quién le ha pasado así? Varios andan así. Sienten pasos en la azotea. ¿Por qué? Por el temor. Por el temor. Cuando Dios dice que si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces yo tengo que caminar seguro. Yo tengo que caminar confiado. Si yo voy a ir a pedir trabajo, yo sé que me van a dar trabajo, y yo sé que voy a ser el mejor empleado. Los dueños de esa empresa se honrarían si yo estuviera trabajando ahí. Esa debe ser tu mentalidad. ¿Por qué? Porque no eres cualquier cosa, no eres cualquier persona, no eres cualquiera. Eres un hijo de Dios, eres un embajador, eres alguien importante para Dios. Entonces no eres cualquier persona. El temor no te debe de paralizar, ni te debe de detener. Tú tienes que creerle a Dios, y donde te pares debes de caminar confiado. ¿Por qué? Porque tú debes de saber quién eres en Cristo. Eres su hijo amado. Dios me ama, y Dios nos va a exaltar. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios no nos va a dejar. Dios no te va a dejar abajo. Él siempre va a estar ahí, siempre,
Siempre va a estar ahí. Nosotros nos alejamos de Él cuando caminamos en temor. ¿Qué le pasó a Pedro cuando vio a Jesús que iba caminando sobre el agua? Pedro estaba lleno de temor. Le dijo: Señor, ¿serás tú, Señor? Y Jesús le dijo: sí, Pedrito, sí soy yo. Bájate de la barca, vente, camínale, vente, camina. No, Señor, ¿cómo no? Vas a caminar sobre el agua. Y se bajó como pudo, yo me imagino, apenitas. Y dice que empezó a caminar, le temblaban las piernas y de repente se empezó a hundir. ¿Por qué? Por el temor, porque estaba el temor en él. El temor lo abrazó, el temor lo invadió. Y ese Pedrito, que era muy aventado, se llenó de temor. Ya no era Pedro el bravucón ni Pedro el valiente. Ahora era Pedro el temeroso. Y Jesús le dijo: camina, ten fe. Pero el temor trae problemas en nuestra vida. El temor va a apagar tu fe. El temor. No hay otra cosa que apague nuestra fe sino el temor. El temor trae desconfianza al futuro. ¿Qué me espera? Hay muchos que tienen temor al futuro. ¿Y qué va a pasar? ¿Me iré a salvar? Dios tendrá misericordia de mí. Y el temor los invade. Y el temor apaga la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es lo único que nos va a permitir entrar al reino de Dios. Amén. Pero la fe tiene que ir acompañada de las obras que Dios quiere que hagamos. Amén. Entonces nuestra fe tiene que ser mostrada. Yo no puedo decir que tengo fe y vivo con temor. Tengo temor del futuro, tengo temor del presente y tengo temor del pasado. El pasado ya déjalo atrás, ya borrón y cuenta nueva. Dice que Dios sepultó nuestro pasado y Él nunca jamás se va a acordar de nuestro pasado. Hay un presente en Cristo y hay un futuro en Cristo y hay una vida eterna para aquellos que la arrebaten, que le crean a Dios, que le digan: Señor, yo lo creo. Yo voy a hacer a un lado el temor. Yo voy a hacer a un lado esa mentira de Satanás, de que yo no puedo, de que yo no lo hago. En una ocasión yo tuve un sueño donde yo veía a Satanás. Yo sabía que era Satanás. Desde el momento que lo vi, dije: ese es Satanás, ese es. Estaba muy alto, yo creo que como hasta el techo. Era feo, como un monstruo así grande. La piel era gris, como la de los elefantes, arrugada, fea. Y tenía unas manotas, unos dedotes feos. Estaba feo, muy feo. Y yo lo vi y sí me dio temor. ¿Por qué les digo que no? Porque yo sabía quién era Satanás. En el sueño, me dio temor. Pero también tomé la fe en ese momento. Dije: yo sé quién eres. Y se lo declaré, le dije: tú eres el padre de mentira. Le dije: porque desde un principio tú has mentido. Y cuando yo le dije eso, se enojó, se puso muy enojado. Y él me empezó a decir: tú no la vas a hacer, no lo vas a lograr, no vas a llegar, no la vas a hacer. Yo sabía lo que me estaba diciendo, que yo no me iba a salvar, que yo no iba a estar con Dios, que yo no lo iba a lograr. Yo sabía lo que me estaba diciendo. Y yo en el sueño le empecé a declarar: tú eres el padre de mentira. Dije: todo lo que tú digas no lo creo, porque tú eres un mentiroso y desde un principio has mentido. Y fue una lucha fuerte con Satanás. Yo sabía que él era. Igual en un sueño, una visión, tuve un encuentro con Jesús. Y yo sabía que él era. Yo sabía que él era, porque Dios es así. Dios nos muestra las cosas. El Espíritu nos revela. Y Satanás en ese momento, él me empezó a decir: no lo vas a lograr, no la vas a hacer, no vas a llegar, me decía. Pero yo sabía lo que me estaba diciendo.
Y yo me enojaba más en el sueño, le decía, no te creo nada. Todas tus palabras son mentiras. Así tú le debes de decir a Satanás cuando venga con sus palabras de temor. No te creo nada. Yo sé a dónde voy. Yo sé en quién creí. Yo sé quién me ha llamado. Yo sé en quién confío. Cuando yo le empecé a decir a él, tú eres el padre de mentira y tu lugar es en el infierno, yo le decía, tú no tienes parte. Yo sí tengo parte con Dios. Él se enojaba más. De repente él se me dejó venir, pero era un monstruo, no sé, 2, 3 metros. Alzó su mano para, no sé, me iba a pegar, me iba a agarrar, no sé qué iba a pasar. Pero cuando su mano me iba a tocar, en ese momento yo desperté. Yo desperté orando, empecé clamando a Dios. Dije, Señor, yo sé que tú eres poderoso. Tú eres poderoso para librarme, tú eres poderoso para levantarme, eres poderoso, Señor. Yo sé que tú tienes la respuesta para mi vida. Yo no le voy a creer a Satanás. Yo no voy a creer sus mentiras. Yo no voy a creer lo que él ha dicho de mí. No puedes, no la haces, no la vas a hacer. No lo vas a lograr. No vas a llegar. Era lo que él decía. Pero yo le dije, no. Tú eres el padre de mentira. Y ahora yo creo que tú tienes que levantarte en esa fe y hacer a un lado el temor. Hacer a un lado el temor. Tenemos que hacer a un lado el temor de nuestras vidas y empezar a caminar en fe. Porque esa es la vida del cristiano, es caminar en fe solamente. La fe es lo único que nos vale, nos va a dar el boleto para estar un día con el Señor. La fe no son tus obras, no es lo que tú hagas, es la fe. Pero el temor apaga la fe. El temor a lo que viene, a lo que nos espera. Si tú no tienes una certeza hacia dónde vas, estás caminando en temor. El temor nos saca del propósito de Dios. Si yo le hubiera dicho a Satanás, sí te creo, porque no tengo una identidad, porque no sé a dónde voy. Pero yo lo confronté, yo le dije, tú eres el padre de mentira y tú has mentido desde el principio, has mentido. Y todo lo que tú digas son mentiras. Y yo no tengo por qué escucharte, no tengo por qué escuchar tus mentiras. Él se enojaba, se ponía como un león, se enojaba cada que yo le decía. Yo veía la rabia, cómo se ponía. Y sí me daba miedo. En ese momento me daba miedo, pero yo estaba siendo valiente, confrontando a ese gigante. Yo no sé cuáles sean tus gigantes, no sé cuáles sean tus temores, pero yo creo que Dios sí sabe cuáles son tus temores. Y yo creo que hoy es día de renunciar a ese temor. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie. Vamos a renunciar a esos temores.